'cause you don't deserve it, don't deserve it, don't deserve it, don't deserve it. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Como siempre, bienvenidos a su programa Hablando Derecho, aquí a través de Radio Mix Valle. Y este día, martes, tenemos mucho gusto en presentarles un programa pues que tiene que ver con todo lo laboral. Su servidora, la licenciada Lisbeth Ortega, como siempre muy bien acompañada del licenciado Jorge. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias, un gusto volver a estar aquí transmitiendo en este espacio. Gracias, licenciado. Y realmente, pues como les comentaba, este tema que tenemos el día de hoy, pues nos atañe a la mayoría de las personas adultas que tenemos pues la necesidad o el privilegio ya en la actualidad, sí, ¿verdad? Es correcto. De contar con un trabajo. Entonces, pues tenemos que tener los conocimientos al menos básicos de los derechos laborales. Es una rama que obviamente es parte del derecho, el derecho laboral, que nace con la iniciativa de ser un derecho social más que nada, para la protección de la sociedad, ¿no? Realmente para la protección de las clases más vulnerables, de hecho, pero en general hasta las personas que tienen el privilegio de tener una profesión y ejercer el derecho al trabajo mediante una profesión, también tienen pues derechos a ser protegidos por la Ley Federal de Trabajo, ¿verdad? Es correcto, recordemos que la parte del derecho social nos referimos a todo ese conglomerado de instrumentos jurídicos que tratan de proteger los intereses de aquellas personas de grupos vulnerables. Por ejemplo, en este caso los trabajadores para la ley, para el derecho mexicano, se considera un grupo vulnerable. ¿Por qué? Porque trata de proteger todos los intereses de este grupo, ya que muchos abusos de los patrones se pueden ver reflejados en esta actividad. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su promulgación en 1917, fue una de las primeras constituciones que tuteló todos estos derechos sociales. Fue una de las primeras reconocidas a nivel mundial como una de las primeras que tuteló estos derechos. Entre ellos el derecho de los trabajadores. Era un grupo en aquel entonces, y me atrevo a decir sigue siendo en la actualidad vulnerable, que desgraciadamente sufría los atropellos y abusos de parte de los patrones. En aquel tiempo la gran mayoría eran hacendados, grupos que en realidad se enriquecían y abusaban primero que nada pues de las falta de oportunidades económicas que representaban, que no tenían este grupo de trabajadores, y entonces pues los patrones abusaban de esa falta de oportunidades y desgraciadamente estos trabajadores sufrían muchos atropellos, largas jornadas, falta de pago de salarios, falta de días de descanso, despidos injustificados. Es por eso que se decidió que el derecho mexicano tuteló estos derechos de los trabajadores, poniéndolos como un grupo vulnerable ante el derecho mexicano, y por eso es que se le llama derecho social. Así es, licenciado. Como bien lo indicas, pues en esas generaciones realmente se ve la vertiente, el nacimiento de este derecho social, de tal manera de que se empieza a regular de todo lo que son los horarios de trabajo, las condiciones de trabajo sobre todo, ¿no? Porque pues se asemejaba mucho a la esclavitud, ¿no? Lo que se vivía, por ejemplo, en los campos algodoneros, en las haciendas. Era un abuso de poder muy, muy importante, ¿no? Entonces, a raíz de esta diferencia entre las clases sociales y los trabajadores es que nace este derecho, y que se ve actualmente todavía reflejado y avanzando constantemente, sobre todo en estas últimas reformas que hemos visto en el derecho laboral, en donde afortunadamente ya incluso los trabajadores del hogar, que por muchos años no habían contado con derechos laborales, ya están incluidos, ¿no? Por ejemplo, en el derecho a contar con la seguridad social, que pues anteriormente si los patrones tenían a bien a lo mejor darles algún apoyo económico para gastos médicos o medicinas, pues estaba muy bien, ¿no? Pero no todos
lo hacían así, ¿no? Realmente nunca estos trabajadores del hogar, llamémosles pues sí, trabajadores de limpieza, jardineros, choferes, todo esto, no contaban con un contrato, no cotizaban al IMSS, pues eran trabajadores prácticamente eventuales, ¿no? Correcto. No contaban con un contrato, nunca hacían antigüedad, no tenían aguinaldo, por ejemplo, no acumulaban aportaciones, por ejemplo, para Infonavit, no podían ejercer algún crédito, a lo mejor hipotecario, para obtener alguna casa en algún momento. Entonces, afortunadamente, este derecho social ha tenido muchos avances. Ahorita más adelante les vamos a comentar, por ejemplo, el avance que ha habido en cuanto a las reformas, en cuanto a las vacaciones, ¿verdad? Por ejemplo, una de las más importantes. De las más importantes del año pasado y que fue muy significativa, aparte del aumento salarial, ¿verdad? Que había estado estancado por muchos años a nivel Latinoamérica. El salario mínimo en México era el más bajo de toda Latinoamérica. Y bueno, pues ahorita ya subió, ya está más o menos a un nivel pues decente, sí, llamémosle así. Y algo que hemos visto mucho en el despacho que quisiéramos comentar son despidos, por ejemplo, o inconformidades por parte de los trabajadores cuando les descuentan, por ejemplo, ¿no? por llegar tarde al trabajo. Es importante que sepan, amigos, que en el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo nos autoriza o nos aclara que bajo ningún concepto, por ejemplo, de retardo, en cuanto a tiempo del trabajador, el patrón está autorizado a descontar ni horas ni día de salario, ¿no? Hay solamente 3 conceptos por los que se puede descontar del salario, que son que el trabajador tenga algún tipo de deuda con el patrón, que haya pedido algún tipo de préstamo, en ese caso sí, que tenga algún préstamo en el sindicato o alguna prima sindical, por ejemplo, ahí sí se puede descontar del salario, o bien los que tienen que pagar pensiones, ya sea alimenticias para menores o para padres. Solamente en esos 3 casos podrá verse reflejado un descuento en el salario del trabajador, menos no. Y esto pues se ve reflejado en el artículo 110. Y otro asunto que nos llega muy frecuentemente al despacho es con respecto a los despidos injustificados por faltas. Esto es a veces mal interpretado. Dentro de la ley, en el artículo 47, igualmente de la Ley Federal del Trabajo, nos menciona que dentro de los 30 días de un mes se tiene pues a lo mejor como un máximo de oportunidad de faltar solamente 3 días, ¿verdad? Estos obviamente pueden ser salteados o consecutivos. Y hay muchos trabajadores que desafortunadamente se ven en esa situación que cuando llega el día 3, dentro de esos 30 días, pues los despiden, ¿no? Pero la ley es clara, es más de 30 días, lo cual quiere decir que tendría que surtir efectos a partir del 4.º día. Del 4.º día. Ajá. Y esto, bueno, pues es un despido injustificado, lo cual también puede ser defendido, ¿verdad? Y en ese caso, bajo ese concepto de despido injustificado, recordemos que el trabajador tiene derecho al pago de una indemnización equivalente a 3 meses de su salario. Es correcto. Y para esto también, mire, aquí yo me gustaría hacer un pequeño paréntesis. La Ley Federal de Trabajo debe ser observancia de todos los patrones, porque si nos hemos encontrado en casos en donde muchos patrones refieren, miren, yo contraté a cierta persona bajo mis ciertas condiciones, esta persona aceptó y entonces yo no me veo obligado a observar todos los derechos y reglas que esta ley me marca, porque así lo aceptó el patrón y así lo estoy imponiendo yo. Esto en realidad es un atropello a los derechos laborales que en realidad son reconocidos como derechos humanos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Son derechos que no pueden ser modificados, no coartados, ni tampoco son irrenunciables, es decir, el trabajador no puede voluntariamente, aunque así lo quisiera, no puede renunciar a ellos.
Desgraciadamente, les comento, nos hemos encontrado una serie de patrones que así manifiestan. Desgraciadamente se ve mucho en la práctica este tipo de atropellos por parte de los patrones hacia los trabajadores. No solamente quiere decir que ya con las 3 faltas, 4 faltas, como bien nos los hace saber, licenciada, ya automáticamente estás despedido. No, porque también hay que darle una cierta formalidad para esto. Por ejemplo, si eventualmente el trabajador ya representa un problema para el patrón, que ya está faltando constantemente, se está afectando el entorno laboral, etcétera, el patrón está obligado a dar aviso a la Junta de Conciliación y Arbitraje para que la Junta le notifique al trabajador el despido. No es de facto que con 4 faltas ya estés automáticamente despedido, no, te debe de llevar cierta formalidad. Aquí debe de intervenir la autoridad para evitar precisamente los atropellos de los patrones, estos derechos laborales. Y sobre todo, licenciado, también con respecto a este punto de cuando ya realmente amerita un despido, en este caso injustificado, por ser las 3 faltas o las 4 faltas, recordemos que, por ejemplo, si esas faltas se originaron por alguna situación médica y el trabajador cuenta con justificantes médicos, aunque hayan sido las 3 faltas durante un mes, estos comprobantes pues obviamente lo protegerán, aunque hayan sido de instituciones o consultorios médicos privados, son justificantes médicos. Entonces eso los avala, los protege para que no cuenten esos días como falta injustificada, ¿no? Además de que estas 3 faltas, recordemos, son en 30 días, no pueden ser acumulativas de meses. Por ejemplo, que les cuenten las faltas de abril, de mayo y de junio, que ya son 4, pues no, tienen que ser solamente dentro de los 30 días. Ahora bien, también otro punto muy importante es cuando el patrón o tu centro de trabajo quiere reducirte tu salario. Se vio mucho ahora últimamente en pandemia, cuando pues sí, la verdad es que muchos centros de trabajo pues no contaban con la misma afluencia de flujo económico, ¿no? Realmente muchas actividades económicas se vieron detenidas, reducidas o incluso desaparecieron, ¿no? Entonces, sí tuvieron muchos trabajadores, más bien patrones, la necesidad de dialogar con sus trabajadores para proponerles a lo mejor algún tipo de plan de trabajo en el que les reducían las horas de trabajo, obviamente les reducían el salario. Esto no es común, sin embargo se da y los trabajadores, los amigos tienen que saber qué se puede hacer en esa circunstancia. Primeramente, no te pueden reducir tu salario arbitrariamente. Te tienen que dar aviso por lo menos con 30 días de anticipación antes de hacer cualquier reducción salarial. Y obviamente tú tienes que manifestarte dentro de esos 30 días, tú tienes como trabajador el derecho de manifestarte en favor o en contra, es decir, que aceptas la reducción de salario o de tiempo de trabajo, o bien, si no lo aceptas, también se considerará como un despido injustificado. Tú puedes promover tu despido injustificado ante las juntas de conciliación. Igualmente se tendrá derecho a la indemnización de los 3 meses de salario. Es correcto, licenciada. También no confundirlo, porque hay lo que sí se podría hacer es que haya una disminución en las funciones del trabajador o una función de menor jerarquía, que es decir, si yo era tal vez gerente y me bajan a personal de planta, eso tentativamente sí se podría hacer, pero lo que no se vale es reducir el salario que hasta ese momento estaba percibiendo. Entonces recordemos que como derecho humano debe de ser siempre progresivo. Esto incluye este tipo de circunstancias. Progresivo quiere decir que siempre debe de ir en beneficio de los grupos sociales vulnerables, en este caso el trabajador. No puede haber una reducción, de lo contrario se estaría vulnerando el derecho humano al trabajo digno de la persona y sería una arbitrariedad, y en ese caso sí podría ser una causal de separación del trabajador de la empresa sin
teniendo como imputable al patrón, el cual tendría que pagar eventualmente el despido, todas las consecuencias de un despido injustificado. Y no nada más del despido, y también algunas otras prestaciones que son obligatorias, ¿no?, de ley para los trabajadores, como es la prima vacacional, como es el aguinaldo o las utilidades que, por ejemplo, se da a mediados de un año laboral, pues se le tiene que entregar al trabajador la parte proporcional al aguinaldo, a sus utilidades, aparte de sus 3 meses de salario de indemnización. Y bueno, pues sí, recordemos que aquí sí es bien importante que recuerden ustedes, amigos, que para cualquier modificación, como lo dice el licenciado Jorge, en cuanto a las funciones del empleado dentro de la empresa, en sus funciones laborales, así como de reducción de salario, todo tiene que ser notificado por escrito, y la aceptación o negación de ustedes como trabajadores también tiene que ser por escrito, ¿verdad? Y para todos estos efectos, también las juntas de conciliación, o en su caso, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Sí, es una institución muy importante. Ajá, también pues está totalmente facultada como para poder darle solución a los trabajadores. Y bueno, las quejas pueden ser en cualquiera de estas dos instituciones. Ahora, ¿qué requisitos nos piden como trabajadores para poder abrir un expediente ya sea dentro de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo o bien dentro de las juntas de conciliación? Pues son las básicas. Obviamente el acreditar la relación laboral mediante un contrato. A veces, si no hay contrato por cualquier situación, ustedes no tienen como trabajadores acceso a su contrato, pues sí el demostrar con testimoniales, ¿verdad?, de compañeros de trabajo, que realmente usted es trabajador de esa empresa, de ese lugar, y cuánto tiempo tienes ejerciendo este trabajo. Además, tu hoja rosa con la que te dieron de alta en el servicio médico, en el IMSS o en el ISSSTE, sea el caso, alguna identificación oficial, o hay muchos trabajos que cuentan con credencial del trabajo también. Es importante presentarla, y eso sería lo que principalmente pide. Sí, aquí también habría que hablar de un mito que muchas personas tienen, muchos patrones principalmente tienen. Algunos refieren que, mira, yo no tengo contrato laboral, entonces no me obliga nada con el trabajador que yo tengo a cumplir con todas estas prerrogativas que ustedes me están diciendo sobre sus derechos laborales. ¿Por qué? Porque no hay contrato. No necesariamente debe de existir el contrato para acreditar la relación laboral, como bien lo mencionas. Puedes acreditarlo con testimoniales, con pagos periódicos en el banco, es decir, mes con mes, semana con semana, quincena con quincena. Con eso podrías acreditar una relación laboral, recibos de honorarios, etcétera, etcétera. Hay una facilidad para acreditar una relación laboral. Cuando no existe contrato, esto sí, ya en un juicio, en un procedimiento arbitrado por la Junta de Conciliación y Arbitraje, sí puede llegar a afectar de gran forma al patrón. ¿Por qué? Porque el patrón no tiene cómo protegerse de cuánto ganaba, cuál era su jornada laboral. Eventualmente podría el trabajador, acreditando la relación laboral, podría argumentar que él trabajaba 3 horas diarias extras, que no se le daban vacaciones, una infinidad de cosas que no están que deberían estar dentro de un contrato laboral. Sí debemos de aclarar para aquellos patrones que nos hacen el favor de vernos, de escucharnos, que un contrato laboral sí es importante para proteger al patrón. Muchas veces lo toman de forma distinta, que como no tengo contrato laboral con el trabajador, entonces eso me exime de responder por estas prerrogativas, y no es así. Sí, lo más aconsejable es, así tengas 1 o 2 trabajadores, que tu empresa sea muy pequeña, que eventualmente nada más contrates a 1 o 2 personas. Lo importante es que sí les hagas firmar un contrato laboral, hacerles firmar no de la manera coactiva como muchos empleadores lo hacen, ¿no?, sino la mejor forma, detallarle cuáles son sus prestaciones, cuáles son sus jornadas laborales, cuál es el monto que va a tener sobre aguinaldo, cuestiones básicas que tienen que ver con los derechos principales que tiene el trabajador realizando la función dentro de la empresa o el trabajo que tú le designes.
Sí, sobre todo porque recordemos que el contrato siempre es un acuerdo de voluntades, amigos, como en cualquier compraventa, transmisión de propiedad o cualquier otro convenio. Un contrato es un acuerdo de voluntades y realmente dentro de un contrato de trabajo también el patrón también se protege en muchos aspectos. Recordemos que también hay, por ejemplo, deslealtad laboral o robo de ideas, por ejemplo, ¿no? Entonces, dentro de estos contratos también se especifica muchas veces la privacidad que el trabajador debe de tener de fidelidad a lo que se produce en cierta empresa, de no divulgar a lo mejor algún tipo de información importante que pudiera ser utilizado por la competencia. Es también un medio por el cual el patrón puede protegerse. Obviamente también se tienen cláusulas en donde el trabajador pacta lealtad y respeto con su empleador, ¿verdad? Entonces el contrato siempre va a ser un medio de acuerdo de voluntades entre trabajador y patrón, en el que bien elaborado va a ser siempre un medio que va a favorecer los derechos tanto del patrón como del trabajador. Por ejemplo, en este tipo de contratos, recordemos que hay contratos simples y contratos colectivos también, ¿verdad? Los que están regidos por los sindicatos para empresas muy, muy grandes son contratos colectivos de trabajo y hay empresas más pequeñas que hacen sus propios contratos. Pero en todos, en cualquiera de los dos, se estipula, por ejemplo, qué cantidad, por ejemplo, o qué tipo de pago se hará para las horas extras que mencionaba el licenciado. Y hay dos tipos de horas extras, las simples y las dobles. Generalmente la ley del trabajo del artículo 65 al artículo 67 nos menciona cuántas horas diarias y cuántas veces por semana es factible que el trabajador labore horas extras. Y nos menciona que son 3 horas diarias extras hasta por 3 veces por semana, las cuales se pagarán dobles. Sin embargo, hay días y horarios en las que pues a veces por situación de emergencia del trabajo, pues que se tiene que entregar algún tipo de pedido o hay alguna situación de emergencia de X índole, es necesario que el trabajador se presente incluso dentro de sus días de descanso o a veces en días festivos. Estas horas extras se pagarán triples de su salario normal. Y bueno, también viene ahí estipulado que podrá ser del artículo 65 al artículo 67 de la Ley Federal del Trabajo, para que estén bien enterados de cómo podrán cobrar sus horas dobles o triples. Recordemos, a la semana generalmente son 9 horas nada más, que son 3 días, 3 horas por cada día, son 9 horas semanales. Sin embargo, sí hay la oportunidad de poder exceder esas horas y se pagarán ya de manera triple. Es correcto, también viene un tema muy importante que viene de la mano con esto, que son los días de descanso. Ajá. Los días de descanso por cada 6 días de trabajo que tenga un trabajador en activo, debe de gozar al menos con un día de descanso. Las jornadas laborales deben de ser de al menos hasta 8 horas, las jornadas diurnas, las nocturnas de hasta 7 horas o días de descanso obligatorios hasta 7 horas. Aunado a esto, del día de descanso, de preferencia debe ser el domingo. La Ley Federal del Trabajo no lo establece como que fuera el domingo en realidad, pero sí manifiesta que de preferencia debe ser el domingo el día de descanso que debe de usar el trabajador. No es obligatorio, pero si así lo fuera, que tuviera que de trabajar el domingo, tiene derecho a lo que se le llama una prima dominical. Existen muchos mitos, pero en realidad la Ley Federal del Trabajo ahorita establece que debe ser un 25% del salario aunado al salario del día. Perdón que te interrumpa. Sí. Aunado a esto, sí es importante que sepan
qué tipo de pago van a obtener, ¿no? Porque hay, por ejemplo, tipos de trabajo que son más que nada materiales, en donde implica el esfuerzo físico del trabajador, en donde generalmente el pago es de manera semanal y ahí se les agrega este 25% que bien mencionas por pago de prima dominical. Pero también existe otro tipo de trabajadores que se les denomina como trabajador intelectual. Ya son los profesionistas, por ejemplo, oficinistas. Todos estos trabajadores reciben un pago quincenal, pero también a ellos se les otorga este pago de prima dominical. Sí, es importante. Aunado a todo esto, al día de descanso obligatorio a la semana que debe de tener un trabajador en activo, debe de gozar todos los de descanso todos los días obligatorios que así lo marca la Ley Federal de Trabajo, como es por ejemplo el 1 de enero como Año Nuevo, el primer lunes de febrero como el Día de la Constitución y esa serie de días que la Ley Federal establece, aunado a acuerdos estatales, incluso federales, donde establece que tal día es obligatorio el descanso por tal motivo. Pero obviamente es un descanso obligatorio, pero pues hay empresas en las que en realidad no puedes parar, ¿no? Sí, no se puede detener la producción, ¿verdad? Necesariamente debe de haber la mano de obra. En estos casos también se les debe de otorgar una prima que por lo regular es el doble por trabajar ese día festivo. Claro. Y además cuando es un día, por ejemplo, de descanso y que aparte es festivo, ahí ya no son dobles, son pagos triples. Sí, triples. Y bueno, en cuanto a lo que mencionaba de las semanas o quincenas de pago, de la forma de cobrar, si quieren ahondar un poco más en ese sentido, en el artículo 88 de la Ley Federal del Trabajo, pues podrán encontrar a detalle el cómo puede ser otorgado el salario del trabajador. Otra cosa que yo quisiera mencionar que es muy importante dentro del derecho de los trabajadores es la seguridad social, licenciado. Porque cada vez vemos tristemente en el despacho que hay muchos trabajadores que esperan a que el patrón les dé la seguridad social después de una semana, 15 días, luego hasta un mes, ¿verdad? Que ya se encuentran trabajando, ejerciendo sus labores y no los dan de alta en alguna institución de seguridad social, llámese IMSS, ISSSTE, cualquiera que sea. Y esto es un grave riesgo, amigos, porque realmente hemos visto tristemente en el despacho que a veces la mala suerte, el infortunio, a cualquier accidente pasa en cualquier momento y muchas veces pasa en los trabajadores que son de nuevo ingreso. Entonces es importante que ustedes pues sí tengan el valor y la decisión de exigir a sus patrones desde el primer día de trabajo el que les den la seguridad social, porque esto es una garantía de seguridad no nada más para ustedes, incluso para sus familias. A veces hay accidentes que pues no es nada más de una semana de incapacidad, sino que desafortunadamente los dejan en una situación de discapacidad por meses, por años o de por vida. Entonces cuando cuentas con esta protección social de la asistencia médica, pues puedes contar con una incapacidad, ¿verdad? O una pensión de por vida que te avala este derecho social de la seguridad del trabajo. Es correcto, porque desgraciadamente incluso esto también es recomendable hacerlo desde la capacitación. Recordemos, hay muchas empresas que al contratar a un trabajador requieren un periodo para la capacitación, puede ser de 10, 15, un mes de su tiempo para la capacitación, que si bien sí se los pagan, deberían estar asegurados ante una institución de seguridad social por cualquier riesgo que pueda llegar a acarrear el trabajador dentro de la capacitación. Recordemos que la seguridad social, aparte como derecho ya otorgado al trabajador, debe de incluir varias aristas, que es atención médica, en el caso de actualmente ya para hombres y mujeres el derecho a guarderías. Esto por lo regular el Instituto Mexicano del Seguro Social lo otorga dentro de esta institución como la principal que otorga seguridad social para los trabajadores de nuestro país. Atención médica, lo decíamos, ya sea de urgencias
o Y las aportaciones para el fondo de vivienda, que es muy importante, ya sea en el IMSS, por medio del Infonavit o el Fobiste, ¿verdad? Sí, es correcto. Ajá. Y los fondos de retiro, ¿no? Sí. Un fondo de retiro que eventualmente servirá para aquellas personas que llegando a cierta edad y cumpliendo ciertos requisitos pueden tener derecho a un pago de pensión por jubilación. Otro derecho de los trabajadores muy esperado por todos durante todo el año y muy bien ganado, pues se trata del aguinaldo. El aguinaldo pues es un derecho de cualquier trabajador que recordemos que se debe de cubrir antes del día 20 de diciembre y equivale a 15, por lo menos 15 días de salario. Claro que a veces puede ser más, eso y esa consideración de los patrones, ¿verdad? Pero al menos son 15 días de salario del trabajador. Es correcto. Y bueno, otra reforma que mencionábamos al inicio y que no quiero que se nos pase, porque sí es muy importante, es la modificación que hubo a los días de vacaciones, licenciado. Realmente todavía la ley federal de trabajo que tenemos por ahí en el despacho, todavía tenemos el antiguo régimen de vacaciones, en donde el primer año eran únicamente 6 días de vacaciones, pero ya con la reforma de este año, el primer año son 12 días de vacaciones, va subiendo cada año 2 días por año, el segundo año son 14, el tercer año 16, a partir de los 4 años son 18, los 5 años son 20 días de vacaciones y ahí a partir del año 5 de trabajador hasta los 30 años de servicio se mantiene en 20 días. Pero a partir de los 30 años de servicio, ahí se dispara 32 días de vacaciones anuales para el trabajador. Entonces sí es un cambio muy significativo que yo creo que es muy favorable para los trabajadores, porque hay muchas jornadas, hay trabajos de verdad muy extenuantes que 6 días al año pues no son nada, Claro. no son nada, apenas te vas acoplando de que a ver qué vas a hacer cuando ya tienes que regresar, ¿verdad? Sí, Entonces si se te ocurrió, tuviste el privilegio de salir a, no sé, a provincia, a vacacionar a algún centro de vacacional, pues regresas cansado, la verdad, de haber salido a estos lugares y regresas más cansado al trabajo de cómo saliste. Entonces realmente el que se haya duplicado prácticamente estos días de descanso es algo que favorece mucho a los trabajadores. Es plausible para el Poder Legislativo esta Así reforma a la Ley Federal del Trabajo, porque sí, todavía está muy lejos de algunos países que a la par de México tienen una misma economía, porque en otros países de Latinoamérica gozan un poquito más de vacaciones, ¿no? Sí. Desgraciadamente México se había quedado rezagado en este tipo de temas como como esa progresividad de los derechos humanos en cuestión, por ejemplo, de vacaciones. Era de los países, primero que nada es de los países que más trabaja, de las jornadas laborales por hombre más largas de Latinoamérica y de los que menos gozaban de días de descanso como vacaciones. Sí, a partir del 1 de enero de este año, ya todo trabajador que al menos tenga un año de trabajo activo dentro de una empresa tiene el derecho a gozar de 12 días de descanso, que también hay que decirlo, esperemos que en un cierto momento se homologue con otros derechos de los trabajadores. Por ejemplo, existe una ley federal de trabajadores al servicio del Estado. Eso es muy diferente. Ahorita estamos hablando de la ley federal del trabajo, que esta principalmente regula a todas las personas particulares que emplean particulares. Existe una ley que se llama Ley Federal de Trabajo al Servicio del Estado, que esta ley regula a todas aquellas personas que trabajan para un municipio, para una entidad federativa o para el gobierno federal, ya sea un organismo centralizado o descentralizado. Estas personas, estos trabajadores sí gozan de otros derechos. Se me viene a la mente, por ejemplo, que este tipo de trabajadores, no sé, por ejemplo, alguien que está trabajando para el gobierno federal en el IMSS o en el ISSSTE, goza de 15 días, de 2 periodos de 15 días al año. Entonces prácticamente es un mes de vacaciones que gozan estos trabajadores.
Lo que se aspira es que en su momento la Ley Federal del Trabajo contemple estos mismos derechos con la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. Ahora también se me viene a la mente, y por ahí nos escribía un compañero, un amigo, una persona que nos hace el favor de sintonizarnos. Él es policía y decía que en su trabajo no respetaban los derechos laborales como policía. Aquí sí debemos de decir que los policías tienen un tratamiento distinto a los derechos laborales que ahorita estamos mencionando. Para todos aquellos amigos que nos hacen el favor de escuchar, que pertenezcan a este rubro de policías, legalmente esta relación que tú tienes como policía con la institución de seguridad pública, ya sea del estado, municipal o federal, esa relación no es una relación laboral, le llaman una relación administrativa. Tú estás prestando un servicio y en teoría no tienes esos mismos derechos laborales. ¿Por qué eso no se les denomina trabajadores, se les denomina servidores públicos? Servidores públicos. Entonces esto lo regula otra ley totalmente diferente. ¿Por qué se hizo así? Porque no pueden, desgraciadamente, sí, nuestra Constitución y nuestras leyes federales deben de irse adaptando a los tiempos. En aquel tiempo, por ejemplo, a los policías no se les otorgó los mismos derechos laborales por miedo a ciertas circunstancias. Una institución de seguridad pública no se puede ir a huelga. Sería un caos, sería no sería viable para la seguridad ni de los municipios, ni del estado, ni de la federación, que una institución, por ejemplo, tuviera el derecho de huelga. Desgraciadamente sí debemos de decir, hay que ir adaptando esos derechos, porque sí, en este tipo de instituciones se ven muy atropellados estos derechos que deberían contar como en realidad trabajadores, que así no lo quiere establecer la ley, pero sí, ojalá que con la progresividad de los derechos humanos se pueden ir adaptando y otorgarles mayores derechos a los cuerpos policíacos, por ejemplo, ¿no? Y nada más hacer hincapié, licenciado, de algo que pues parece que es obvio para muchas personas, pero que no debemos de dejar al aire, ¿verdad? Sí es importante aclarar que todos estos periodos vacacionales son con goce de sueldo, son pagadas, ya sean desde el primer año los 12 días hasta los 32 días, cuando ya tienes 30 años de servicio, todas son vacaciones pagadas. Y bueno, también por otro lado, otro derecho muy progresista que mencionabas hace ratito cuando hablabas de los derechos también de los hombres, es por ejemplo el derecho al descanso por paternidad, que anteriormente únicamente era de 5 días y ya ahora que hay reformas a la Ley Federal del Trabajo aumentó no el doble. La verdad es que ahí sí, mis felicitaciones para quienes autorizaron esta ley. Se va a 20 días. 20 días que la verdad quienes somos padres sabemos el trabajo que cuestan esos primeros días de crianza de un bebé. Son pues, de mucho agradecer esos 20 días en compañía del padre, ¿verdad? Del menor, porque sí se necesita. Sí, es correcto, es un derecho muy importante en cuestión para varones, porque fíjate que recuerdo que hace como 5 años, 6 años, esto no se contaba, en la Ley Federal del Trabajo. No tenías tú como padre de familia al nacer un hijo, que no tenías derecho a descansar ni uno. O sea, así es. No había justificación. Pero pues de ahí nació la idea de la licencia de paternidad de 5 días. Y ahorita pues, que mejor. Sí, argumentando la equidad de género, ¿verdad? Porque así que es hijo de los dos y no implica solamente el desgaste de la madre, también el padre tiene que pues colaborar y disfrutar también, ¿verdad? De la crianza de los primeros días de sus hijos, ¿no? Entonces sí me parece algo muy, muy loable, muy útil este incremento de días por paternidad o maternidad. Creo que es bien importante y les repito, no se fue al doble, se fue a 4 veces más. Los primeros años eran 5 días, argumentando esto de la equidad de género, se fue hasta los 20 días. Sí, es correcto. Otro punto bien importante que no debemos de pasar por alto, licenciado, pues son las utilidades, que acaban de pasar hace 2-3 meses, en mayo, y afortunadamente pues todas las empresas que están laborando y produciendo
pues siempre tienen una ganancia, unas menores, otras muy importantes, pero siempre si están trabajando hay una ganancia, y a eso se le llaman utilidades. De esas utilidades que genere una empresa, al menos el 10% de lo que hayan generado debe ser repartido entre los trabajadores, entre cuantos trabajadores haya. Por eso no es una cantidad de días de salario, por ejemplo, como es el aguinaldo, ¿no? Ni es una cantidad, por ejemplo, de días de salario. No, esta cantidad va a variar de empresa a empresa, porque obviamente pues todas las empresas generan diferentes utilidades, pero de lo que generen, el 10% de esas utilidades será repartido en tantos trabajadores haya en la empresa. Y pues también recordemos que se pagan generalmente en mayo. En mayo, después de la declaración anual ante Hacienda. Sí, este es uno de los derechos que más desconocen los trabajadores. Así es. Y desgraciadamente el que menos se les otorga. Muy pocas personas en la actualidad pueden gozar de este derecho, desgraciadamente, y hay una infinidad de estrategias fiscales para que las empresas se abstengan a pagar este derecho, desde denominación de cambio de régimen social hasta declaraciones apócrifas, etcétera. Compras de maquinaria. Sí, exactamente, un montón de pretextos y no voy a generalizar, pero de estrategias que las empresas utilizan para no hacer este pago de utilidades. Así es. Pues este tema es amplio, es interesante para todos. Esperamos que en esta ocasión hayamos cumplido con esta labor social del derecho del trabajo, haciéndoles llegar información importante, actual, con estas reformas que ha habido a la Ley Federal del Trabajo. Para nosotros, como siempre, ha sido un gusto poder compartir con ustedes un poquito de conocimiento. Les recordamos que estamos para servirles de manera gratuita en cualquier asesoría. En nuestros teléfonos, su servidora, la licenciada Lisbeth Ortega, al 5525-04-6601. Licenciado. Y el licenciado Jorge Luis Rosales al 5522336305. Como cada martes, les agradecemos muchísimo su presencia. Esperamos contar con ella la próxima semana. Cuídense mucho. Hasta luego. Thank you.